Nuevamente, buenos días. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda semana de retroalimentación. El tema va a ser el trabajo que acaban de entregar, que es en cuestiones de infección. ¿Alguien me quiere dar su concepto de infección o qué entienden por infección? ¿Sí me oyen? ¿Me escuchan? Sí, pues que es provocada por microorganismos, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que una infección ya es considerada un estado patológico. De alguna manera todos cursamos con una salud dentro de nuestro organismo e incluso una gripa ya lo podemos considerar como una infección. Y como si bien ustedes lo mencionaron, hay infecciones agudas y crónicas. Ustedes pueden clasificar o pueden diferenciar a grandes rasgos cuál sería una infección aguda y una crónica. Por lo avanzado en que está la enfermedad, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. A ver, en la situación ahorita que estamos viviendo, ¿cómo se podría considerar la infección por coronavirus? Aguda, ¿no? Aguda cuando empezó y por el tiempo que llevamos, ¿cómo se consideraría? Crónica. Ya, fíjense que ya es crónica. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo llevamos? Ya casi Sí. vamos para 3 meses, ¿no? Llevamos 2 meses y medio. Una Sí. infección, mencionando que es un estado patológico del organismo, puede durar días, semanas, meses o años. Por ejemplo, si a ustedes les llegara un paciente a su consultorio y les dijera, no, pues sabe qué, licenciada, vengo a ver que me dé una dieta porque llevo diarrea de 2 meses. ¿Cómo considerarían esa infección? Crónica. Crónica. ¿Después de cuánto tiempo consideramos que es una infección crónica? ¿De 2 a 4 semanas? ¿Más de eso? Más o menos, después de 2 semanas ya podemos considerar que la infección es un proceso crónico. ¿Ok? En cuanto a la definición, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Sí la No, entendieron o se les complicó el tema? no. Creo que son puntos básicos, ¿no? Ustedes pueden diferenciar. Por ejemplo, les llega un niño de 5 años de edad con varicela y les llega un paciente de 50 años con un pie diabético. ¿Cómo los pueden clasificar? ¿Cuál es infección aguda y cuál es infección crónica? Pues la aguda sería la varicela, ¿no? Y el diabético es crónico. Efectivamente, Rebe. ¿Por qué? Sí. Porque la infección aguda viral nos puede dar un periodo de incubación de 14 días. Quiere decir que se puede contagiar hace 14 días sin presentar síntomas. 2 semanas después ya va a empezar a presentar las lesiones dérmicas. Y en el paciente diabético se puede haber lesionado o se pudo haber lesionado desde hace 2 semanas, pero se deja y como no tiene síntomas, no hay dolor, no hay fiebre, entonces se deja y cuando se da cuenta, el tejido de la piel o la piel, que se llama tejido, empieza a tener una necrosis o una destrucción masiva. Esto quiere decir que el paciente puede presentar secreción. ¿Sí saben qué es secreción? ¿Fluidos? Sí. Puede ser un fluido, efectivamente, pero de tipo anormal. Nosotros consideramos secreción cuando la piel empieza a llorar. Y empieza a llorar porque está lastimada. Pero más sin embargo presenta secreción, pero de tipo purulento. Quiere decir que huele ese pie, ya va a empezar a oler mal. Y más adelante vamos a ver unas alternativas de tratamiento. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No. No, Doc. ¿Saben algo acerca de Juan y de Saúl? No. No. Bueno, yo no. ¿No? No. Ok. Entonces ya vimos la definición y su clasificación. ¿Qué síntomas puede tener el paciente con una infección aguda? Agárrense el ejemplo que ustedes quieran. Fiebre. Fiebre,
Dolor de cabeza. Ujú. Muchas ganas de comer. Vómito. ¿Quién dijo vómito? Deshidratación. Ujú. El vómito también, sí tienen razón. Yo dije, Imaginemos que llega una paciente o un paciente con ustedes y que dice que tiene diarrea, como el que les decíamos. Si tiene diarrea, hay que investigar por qué. Puede ser de nervios o por la ingesta de alimentos, callejeros principalmente. Entonces, eso hace que ya tenga un estado patológico y que si ustedes tienen la facilidad de recetarle, a pesar del estado nutricional y de lo que le van a recomendar, pues habría que darle algo para la diarrea, ¿no? Esto básicamente los va a llevar a hacer un diagnóstico. Ustedes no tienen la obligación de saber hacer diagnósticos, pero sí se van a orientar. ¿Por qué? Con los puros síntomas. Tiene fiebre, mal estado general, debilidad, cansancio, pérdida del apetito. ¿Qué más puede tener? Pensemos en el paciente de varicela. ¿Qué más puede tener? Acuérdense que tiene 5 picazón. años. Picazón o comezón, que también se le llama prurito. ¿En qué parte del cuerpo? En todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo. Si bien recordamos, la varicela empieza o se clasifica cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Pero las primeras lesiones sí pueden aparecer atrás del oído, se llaman retroauricular, y va a tener dolor, fiebre y comezón o prurito. Y si ustedes hacen una exploración intencionada, si fuera algún familiar o algún paciente que llegue ahí a su consultorio, búsquenle intencionadamente lesiones en los pies. Y entonces, hagan de cuenta que las lesiones que tengan retroauricular las van a presentar interdigital, pero en los pies. A veces el paciente o la mamá dice, fíjese doctor que mi niño empezó con fiebre, pero ahora no puede caminar. Si ustedes le revisan los pies, hay pacientes que ya presentan lesiones dérmicas de tipo máculas, pápulas, vesículas y las pústulas. Las pústulas cuyas lesiones son como las ampollas, ¿conocen las ampollas? Sí. Sí. Pero con una secreción purulenta, que quiere decir que ahora duelen más. Y que cuando se revientan, ese líquido hacia donde se dirige ocasiona otra lesión. Entonces, han visto que de repente, de un día para otro, el niño o el adolescente, después de tener, vamos a pensar, 20 lesiones, ahora ya tiene 100. ¿Por qué? Pues porque todas las lesiones que se ponchan o se fistulizan, ese líquido va caminando y por donde va caminando va levantando otro tipo de lesiones. Entonces eso lo consideramos infección aguda, clasificado o dirigido hacia la varicela. Alina Alina, ¿verdad? Nos hiciste favor de poner en tu tarea un caso de VIH. Sí. Ok, ¿cómo clasificaste el VIH, Alina? Para que tus compañeros sepan. O sea, ¿cómo distribuiste la infección aguda y la infección crónica? La aguda la puse de de 2 a 4 semanas Ajá. y crónica a partir ya de ejemplo que lleva muchísimos 5 o 3 años posteriores a cuando se inició la infección. En los síntomas, aguda, Ajá. tenía lo que era fiebre, dolor de cabeza o así como que de cuerpo en general. Ajá. Y ya, por ejemplo, en la crónica ya era pérdida de peso, creo que más del 10% del total. Y Del ya, peso por ejemplo, corporal. podría venir, del peso Ajá. corporal total. Y ya venía lo que serían las infecciones como oportunistas. O sea, ya la persona puede tener otro tipo de infecciones por su sistema inmunológico bajo y pues ya tenía otros síntomas de acuerdo a esa infección. Ok. ¿Se dan cuenta que pudimos clasificar en infección aguda y crónica de una manera un poquito rápida y que ustedes básicamente tengan que ver la diferencia?
¿Por qué? Porque a veces creemos que, por ejemplo, paciente con diabético de 6 meses de evolución, llegan al servicio de urgencias a las 2 de la mañana porque les duele el pie. ¿Ustedes consideran que es así urgente, urgente? Pero también en ese momento les llega un paciente balaceado. ¿A quién atenderían primero? Pues al Al balaseado. balaseado. Pues al balaceado, porque ese es un problema agudo, no es infectivo, ¿no? Hay un problema agudo. A eso me refiero, para que ustedes vean que a veces nosotros creemos que el problema es urgente, es de los más prioritarios, pero cuando llegamos a una institución de salud, nos damos cuenta que hay procesos donde requieren atención primaria. Vamos con el ejemplo de Alina, paciente con VIH que presenta diarrea desde hace 8 días. Se fue a comer taquitos al pastor y empieza con cuadro diarreico. Pero en ese momento llega un albañil que se cayó de 5 pisos de un edificio. ¿A quién atienden primero? Bueno, albañil. Al albañil que se cayó. Sí, por supuesto. Bueno, yo le pongo el adjetivo, pero puede ser un arquitecto, un ingeniero, o quien sea. Pero los albañiles son los que más están expuestos a accidentes de este tipo. Sí se va notando la diferencia, sí podemos clasificar ya como una infección aguda, un proceso crónico, una urgencia, una emergencia, y eso nos va a llevar a poder clasificar a un paciente y no tener problemas con ellos, porque a veces quien más bronca nos echa, válgase la palabra, son los familiares. Más sin embargo no se dan cuenta que, por ejemplo, el paciente de pie diabético, pues ya tiene más de 6 meses. Hoy lo llevaron pues porque tenía dolor, a lo mejor hoy sí presentó dolor, pero ese proceso no empezó pronto. ¿Sí? ¿Sí se nota la diferencia? Sí. Sí. Ok, eso es para que no vayamos a tener problemas con la atención de algún paciente. Incluso ustedes lo pueden tener en su consultorio. Alguien que llegara de una manera equivocada a consulta queriendo exigir pasar primero, cuando su problema ya tiene 3 años, ¿no? Y tenemos un niño de 10 años de edad con anemia, que lo llevan con ustedes para fortalecerle sus defensas, incrementar el estado inmunológico y tratar de alimentarlo de tal manera que esa anemia vaya a desaparecer. A ver, si tienen alguna, ¿quieren preguntar algo? ¿No? En cuanto al tiempo de evolución, bueno, ya lo digo, ¿no? ¿Qué me que en este tipo de patologías se presenta la triada de la inflamación? ¿Cuál es considerada la triada? ¿O cómo se considera triada de la inflamación? Yo encontré que eran 4, ¿no? O 5 como Bueno, síntomas, ¿no? hagan de cuenta que pueden ser muchos, pero hay 3 que van de la mano. Hagan de cuenta que son como cuando te dicen un chisme y se los dices a tus mejores amigas. Son 3. De inicio son 3 y de ahí se desprenden más. ¿Cuáles? A ver, díganme los que sepan. Los ordenamos. Yo encontré que era rubor, tumor, y tumor con calor y dolor, o algo así. Okay. Eso que dijiste estuvo bien, Alina. Calor, rubor, todavía no le ponemos el dolor. Calor, rubor y edema. ¿Quién de ustedes se ha dado un golpe en un pie de repente o se lo ha torcido? Sí sienten dolor. De inicio es dolor, ¿no? Por el golpe o por la caída o la torcedura. Si se dan cuenta, conforme van pasando los minutos, puede haber inflamación. Y luego la piel se pone rojita. Y se pone caliente, caliente, caliente. ¿Alguien le ha pasado eso? Sí. Sí. ¿Les han puesto hielo? ¿O les han recomendado, ponte hielo para que no se te inflame? Sí. Es Sí. que con el cambio de temperatura brusco, por ejemplo, si tiene calor y el frío, rompen la triada de la inflamación.
Y eso hace que la inflamación sea bien localizada, o sea, ya no le afecta a otra parte del tejido. Entonces, la tríada de la inflamación se considera con los primeros 3 puntos: calor, rubor y edema. Los síntomas complementarios son el dolor, la deformidad y la lesión del tejido. Por ejemplo, vamos a hablar de la torcedura del pie. Puede ser una torcedura leve que se llama esguince. Ese esguince tiene 3 grados. Si rebasa los 3 grados se considera tendinitis, porque ya está afectando a los tendones. Si esto avanza o fue un impacto terrible, ya hay una lesión del tejido, de los tendones y de los músculos. Entonces el tobillo se pone morado. Si la intensidad del golpe se incrementa, entonces ya puede haber una lesión de huesos, y a eso se le llama fractura, que sería el estado patológico más grave de ese tipo de lesión. ¿Ustedes creen que si una paciente se lesiona un tobillo, está infectada? No. No, No necesariamente, ¿verdad? ¿Pero se puede infectar? Sí. Cuando es fractura expuesta, sí, no. Efectivamente, cuando la fractura es cerrada, o sea que el hueso se rompió pero se quedó adentro, pues no hay así como un riesgo que se nos vaya a infectar. Pero, como dijo su compañera, si la fractura es expuesta, el hueso se sale, básicamente sale a saludarnos, o a todos los que estén ahí presentes. Eso hace que por los cambios de temperatura, por el mismo oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, el hueso se puede erosionar. ¿Qué quiere decir? ¿Han visto un hueso poroso? no. ¿No? ¿Nunca han visto un hueso poroso? Cuando se coman una pierna de pollo, quítenle los cartílagos de los extremos. Y entonces les va a quedar un hueso donde le quitaron la capucha del cartílago, se ven unos poritos o trabéculas o hendiduras o lesiones, y ese se le llama hueso poroso. Eso es normal en ese momento. Pero si ustedes se encuentran una fractura expuesta con ese tipo de lesiones o con ese tipo de aspecto, entonces ya no es normal, porque el hueso se está muriendo. Y eso hace que la fractura se nos complique, se nos infecte y nos cueste más trabajo la recuperación, porque ahora no solo es reparar la fractura, sino ponerle un injerto para que pueda dar lo largo del hueso, dependiendo de qué tipo de hueso. Ahí sí se nos puede infectar. ¿Dudas hasta aquí, Jimena? No, ¿No? Alina, Rebeca, Giovanna, Fabiola, Diana. No. No. No, ninguna. Ok. Diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer básicamente con los síntomas que nos presenta el paciente. Algunas alternativas de tratamiento. ¿Qué le podrían orientar al paciente o al familiar para que pudiera mejorar su estado de infección? ¿Antibiótico? Antibiótico, efectivamente, nada más hay que preguntarle si no es alérgico, para que ustedes le puedan recomendar algo. Antibiótico para tratar de eliminar el agente patógeno. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Quieren que le demos alternativas de tratamiento a una infección en especial? Como por ejemplo, o lo hacemos en forma generalizada. A ustedes den un ejemplo. ¿Qué paciente quisieran que manejáramos como infección aguda primero y después como infección crónica? ¿Qué enfermedad les gustaría? No tenerla, solo expresarla. Hay un tema. Coronavirus.
el de moda. Coronavirus es una infección que inició aguda, que ahorita por los niveles de contagio se nos ha hecho crónica y por el tiempo de evolución. ¿Qué han escuchado ustedes alternativas de tratamiento del coronavirus? Resguardo cuenta como tratamiento. Sí, claro, son alternativas de tratamiento. Resguardo, Antirretrovirales ¿para qué? ¿Para qué creen que es el resguardo en casa? Para evitar contagios. Contagios mayores o contagios fuera del hogar. ¿Sí me explico? No quiere decir que la familia esté exenta, pero es un núcleo. Y si hacemos las medidas generales, el coronavirus se dice que en 14 días tiene que recuperarse el paciente aún sin tratamiento. ¿Pero de qué creen que dependa esto? En las características del paciente, ¿no? Por ejemplo, la Si edad, tiene alguna enfermedad o ¿sí? algo así. Las enfermedades asociadas. ¿Quién se va a recuperar más rápido? ¿Un paciente de 25 años o uno de 55? De 25. 25. 25. ¿Por qué? Pues porque es joven, porque su estado inmunológico debe de estar ampliamente fortalecido, más sin embargo el paciente de arriba de los 50 años tiene que fortalecerlo. ¿Cómo se podría fortalecer el estado inmunológico? Fíjese, doctor, Tomar mucha agua. a mí no me gusta el agua. Así les van a decir. Oiga, ¿cómo bien? Sí, ¿cómo? Fíjese, como gordita diario. Pues mejorando la alimentación, ¿no? Efectivamente, hay que mejorarle la alimentación. El estado nutricional influye muchísimo, y más ahorita, que se dice que cambiando el pH del organismo, el virus al momento de entrar o de querer entrar, se muere por el puro cambio de pH. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de nosotros. El estado nutricional influye demasiado, de tal manera que aquel paciente que se pudiera llegar a contagiar de coronavirus y que tuviera anemia, pues le va a costar más trabajo recuperarse. La edad, el estado nutricional, el peso. ¿Qué otra cosa creen que le puede afectar en su tratamiento? ¿A qué se dedique el paciente, su ocupación? Sí, Sí. ¿no? La ocupación, por supuesto. No es lo mismo, no sé, un chofer del Tusobús, que aunque no hay mucha gente, sí se sigue utilizando, a aquel paciente que está, no sé, en una imprenta y que está enfrente de una máquina y que tiene 5 compañeros trabajando en el mismo turno que él, pero tienen una distancia mayor de 2 metros cada uno y todos están ahorita sanos. Es diferente, ¿sí se nota? La propagación es completamente diferente. Por ahí alguien dijo retrovirales. ¿Han escuchado algo acerca de los retrovirales en coronavirus? Entonces, como para ayudar al sistema inmune. Sí, claro, Para para defendernos que... contra el que nos está atacando, porque el coronavirus no es amigo de nadie, ¿eh? Simplemente te da, y si te da, si estás en contacto, te da y tienes buenas defensas, no pasa nada. Son aquellos pacientes que se llaman asintomáticos. Y pacientes sintomáticos son aquellos que ya presentan las características del coronavirus. ¿Qué síntomas se saben del coronavirus? Falta de respiración. ¿Tos seca? Tos seca, dificultad respiratoria y en casos graves. Cansancio. Cansancio, ansiedad, fiebre, malestar general, ganas de nada, doctor. Fíjese que no tengo ganas de nada desde hace 3 días. Pues ya hay que irle buscando. Acuérdense que ahora los síntomas asociados al coronavirus son cuadros diarreicos, pero tiene que ser agudo, de ayer a hoy, de hoy en la mañana, de hoy en la madrugada, hace 1 hora, hace 2 horas. Porque si llega alguien a la consulta y les dice, fíjense que tengo diarrea de 3 meses,
y tengo coronavirus, la verdad es que no le crees, porque hace 3 meses no teníamos coronavirus aquí, estaba en China. Y estaba en chino, que nos llegara, pero sí nos llegó. Entonces tenemos que ver el tiempo de evolución, para que no nos vayan a sorprender. Perfecto. ¿Alguna complicación? Que una infección aguda se nos complique, no la pudimos controlar, se nos va infección crónica. ¿Y qué complicaciones podríamos tener? Por ejemplo, tenemos los ejemplos básicos: varicela, pie diabético y coronavirus. Díganme unas secuelas. ¿Qué secuelas o qué consecuencias podría tener la varicela? Una hora de capitán. Hola, hola. Podría ser, no, bueno, no sé si cuente como las marcas que te dejen el cuerpo. Ok, si es una secuela o consecuencia de la cicatriz. Hay una complicación muy grave en la neumonía, en la varicela, y más en los pacientes mayores de edad, adolescentes y adultos. Fíjense que una de las complicaciones graves es la neumonía. Neumonía por el virus de la varicela, que en el adulto se llama herpes. Entonces, ese tipo de neumonía, si no se controla, hagan de cuenta, no controlamos varicela, no controlamos neumonía, podemos llegar a perder la vida. De una simple varicela, que todas las abuelitas dirían, ¿a poco no le puedes controlar la varicela? Ya ni yo que tuve 14 hijos y ve, nadie se me murió. Eso sí es cierto, la verdad es que si no empiezan los cuidados, sí se nos puede ir un paciente por una complicación. Vamos a pensar en un pie diabético. ¿Cuál sería una consecuencia? La Se lo amputación. amputan. Una amputación. Ay, qué No porque se enoje, sino porque el tejido está completamente destruido, que si no le amputamos la extremidad, puede llegar a perder la vida. Miren cómo se van relacionando. ¿Qué pasaría con una secuela de coronavirus? Neumonía igual, ¿no? Neumonía. ¿Y de qué mueren los pacientes? ¿O de qué están muriendo? Que no pueden respirar. Dificultad respiratoria, neumonía asociada a coronavirus o como consecuencia de coronavirus. Así estamos llenando los certificados de función. Porque les preguntan, primera causa de muerte, neumonía secundaria a COVID-19 positivo o coronavirus positivo. Entonces, sí es importante saber hasta dónde nos puede atacar, Muy bien, chicas. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? ¿Le entendieron? Sí. Estamos como el doctor Gatell, estamos a unos cuantos segundos de despedirnos. Me dio mucho gusto que se hayan podido conectar. Estamos a punto de finalizar el semestre. Si se dan cuenta de su calendario, creo que terminamos el 25 o 26. Tenemos 3 tareas más pendientes, la 11, 12 y 13. La tarea es, los próximos temas se refieren a los estados respiratorios, algunas infecciones virales, y yo creo que en la actividad 12 tenemos influenza contra COVID-19 y terminamos el curso con cáncer pulmonar. Esto es bien importante porque aunque ustedes no vayan a ser neumólogas o neumólogos, sí que sepan distinguir cuando algún familiar necesita de nuestra ayuda y qué podemos ofrecerles. Fue un gusto para mí volvernos a escuchar, aunque no nos veamos, así nos saludamos, pero muchísimas gracias por su presencia. Si tienen alguna duda, algún problema, alguna inquietud, si se las podemos responder por Classroom directamente, adelante, por WhatsApp o por mensaje Messenger, por lo que ustedes quieran, estamos en contacto. Si no tienen dudas, muchas gracias y muy buen día. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Dale, ya, que pasen buen día. Nos vemos la próxima semana. Nos Sí, vemos. gracias. No. Quédate en Bueno, nos casa. escuchamos. Quédate en casa. Quédate en casa y no salgas, Les digo que esa niña va a ser médico, Ya lo llevo en la sangre. Me va a sacar el líquido de las rodillas. Cuidado con mantenerse, esta vida no es fácil.
Así es que cuídense sus rodillas. Que tengan buen día. Sí. Gracias. Vale, nos Gracias. vemos. Bye. 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 Bye.